Buenos días para todos. Aquí tenemos 4 indicadores que considero muy importantes. Primero, la tasa de diversión. ¿Cuál es esta tasa? Es la relación entre cuántos desperdicios ponemos en la caneca en relación con el total de los residuos recolectados. Si tengo 100 toneladas de residuos recogidos, 100 que son a través de las canecas de reciclaje, entonces esta tasa será de 10%. ¿Se entiende el concepto? Tengan en cuenta que es sobre el total de los residuos recogidos. Algunas veces se puede calcular con base en los residuos generados, pero aquí lo hacemos con base en los recogidos. Luego tengo la tasa de recuperación. ¿Y cuál es esta tasa? Si ustedes llevan algo a la caneca, no quiere decir que se vaya a recuperar en un 100%. Entonces puedo llevar un 10% a las canecas, pero se recupera solamente 8%. Entonces no se trata de cuánto llevo a las canecas, sino cuánto recupero a partir de lo que encuentro en las canecas en relación con todos los desperdicios recogidos. Nuevamente, hacemos énfasis en los desperdicios recogidos. Luego tenemos la tasa de disposición segura. ¿Cuánto de esa basura va a los rellenos sanitarios dividido entre los residuos generados? Y finalmente la tasa de recolección, porque muchas veces no se recoge toda la basura. ¿Cuánto alcanzamos a recoger dividido entre el total de residuos generados? Ahora, esto es muy importante y es un error elemental y por eso hago tanta insistencia en ello. Ustedes tienen 100 kilos en una caneca de reciclables. Eso no significa que se va a recuperar la totalidad de los 100 kilos, porque parte de ellos puede no recuperarse. Puede ser impurezas, residuos que no se pueden recuperar, y por eso tenemos 2 indicadores. Uno, que es la tasa de diversión, que es más o menos, nos muestra cuántas personas están reciclando y cuál es la respuesta a la sociedad. El segundo indicador, la tasa de recuperación, nos muestra qué tan limpio es nuestro reciclaje. ¿Bien? Y por eso siempre la tasa de recuperación es más pequeña que la tasa de diversión. Y cuando estas 2 tasas están muy cercanas, esto significa que tenemos un programa de reciclaje muy, pero muy bueno, porque es limpio. Vamos entonces al tema del urbanismo y el sector informal. Sé que es un tema que muchos de ustedes desde ayer me pidieron que profundizara en él. Entonces vamos a dedicarle algo de tiempo. Comencemos desde el principio. Ustedes saben muy bien que cada vez más personas viven en ciudades. Desde el año 2008, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y como van las cosas, se supone que para el 2050, más del 75% de la población vivirá en ciudades. Ustedes ya saben que las ciudades son la madre de la civilización. No tendríamos ningún tipo de ciudad ni civilización alguna si no tuviéramos las ciudades que tenemos hoy. Todo lo que tenemos como personas civilizadas viene del hecho de que nosotros tenemos ciudades y tenemos algunos sistemas de gobierno, de sociedad, de tecnología, de innovación. Y entonces, si ustedes me preguntan
No me parece malo que la gente se reúna en ciudades. En realidad, considero que si tenemos algún tipo de esperanza con respecto a la supervivencia del planeta es porque las personas viven en las ciudades. No es que no me guste el área rural o los agricultores, pero lo que pasa es que en las ciudades la huella de carbono y de contaminación es menor que la de las áreas rurales. Hoy, si tuviéramos a toda la población en ciudades, nosotros tendríamos 40% menos de emisiones de dióxido de carbono del consumo de energía y del transporte, el consumo de energía para calefacción y del transporte. Tengo un enfoque un poco más general de esto y quiero presentárselos como introducción. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente vive en ciudades? Hay varias explicaciones. Vámonos a la explicación básica. Primero, las personas que viven en el campo vienen a las ciudades en busca de trabajo. Y los trabajos siempre se crean más fácil y más rápido donde hay empresas y las empresas siempre están en las ciudades. En segundo lugar, las personas vienen del campo porque buscan una red social en la que puedan hacer parte, en la que puedan involucrarse. Las redes sociales que existen en las pequeñas ciudades se han destruido y las que quedan se destruirán pronto. Vienen a las ciudades y consideran que si entran a estas redes sociales pueden tener mayores esperanzas y mejores oportunidades. En realidad, esto ha generado en las ciudades lo que llamamos ciudades de llegada. Son barrios en donde si ustedes vienen, por ejemplo, de Bucaramanga a Bogotá, entonces ustedes van y viven donde hay mucha gente de Bucaramanga y es el pasaporte de entrada a la ciudad. Muchas personas que vienen a las ciudades porque quieren tener un mejor futuro para sus hijos, quieren tener acceso a la educación, al seguro social y a los sistemas de salud. No podemos culpar a las personas por venir a las ciudades. Les podemos culpar a las ciudades porque no pueden recibir a estas personas o porque es más difícil de lo que parece. ¿Y cuál es la característica única de las ciudades que las hace tan atractivas? Además de todo, la característica única es que las ciudades tienen una interacción social muy intensa. Si usted vive en una ciudad, ustedes fácilmente se pueden conectar con 1000 personas o con 2000 personas. Esta es una cifra que no se puede lograr incluso en las poblaciones más grandes, a menos que hablemos de las poblaciones de China, donde arrancan desde 100.000 habitantes, pero ese no es nuestro caso. Y consideran que una megaciudad, las ciudades que tienen más de 5 millones de personas en el mundo entero son megaciudades, pero en China son las que tienen más de 20 millones de habitantes. Lo que quiero decir con esto es que la interacción social es lo que une a las ciudades con la innovación. Todas las innovaciones en ciencia, en filosofía, en matemáticas, en literatura, se relacionan más o menos con la vida en la ciudad. Y esta innovación es la única esperanza para el mundo, porque necesitamos más innovación para solucionar los problemas que tenemos y la interacción de las ciudades hace que se pueda pensar que va a llegar esta innovación. Antes de entrar en detalles, tengo un último comentario. Ahora estamos viendo la ola de migración más grande de toda la historia de la humanidad. Imagínense que en este momento tenemos más o menos 220.000 personas que pasan de las áreas rurales a las urbanas al día alrededor del mundo. 220.000 personas que se trasladan al MINUM. Hay más de 1.000 millones de personas se trasladarán a las ciudades en los próximos 5 años, pero esperamos inclusive que sea 1.500 millones esta cifra. Simplemente para darles una idea, la ola de migración más grande fue durante la primera revolución industrial, pero estábamos hablando simplemente de 1.000 personas al día.
Entonces lo que estamos viviendo hoy en día realmente es magnífico, es enorme, es algo que no hemos vivido nunca antes. Nuestra civilización no sabe qué hacer con estos fenómenos, pero vámonos al otro lado de la mesa. Si la primera revolución industrial hizo que las ciudades fueran lo que son hoy, si la primera revolución industrial trajo innovación tecnológica y social que nos han transformado como países de lo que eran a lo que son hoy, entonces podemos esperar que en esta revolución, en esta ola de migración, que es más o menos 200 veces mayor que la anterior, esto nos traerá no solamente los problemas ya conocidos, sino una nueva ola de innovación que va a volver a transformar el planeta y nuestras vidas. Esperemos que esto se haga. Y esto se puede hacer si todos nosotros ayudamos a lograrlo. Desde donde nos encontramos, cada uno puede ayudar. Este es el contenido de la presentación. Bueno, comencemos con algunas cifras. Presten atención a las cifras porque vamos a calcular cosas, pero primero hay que entenderlas. Entonces, lo primero, en 1950 teníamos solo 2 megaciudades y las conocemos, Nueva York y Tokio. Para el 2015 tenemos más de 33 y 27 de ellas se encuentran en países en vías de desarrollo. Aquí utilizo la definición de megaciudades como aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. En 2003, 283 millones de personas vivían en megaciudades y para 2015, 360 millones, 82% en países en desarrollo. La primera conclusión, el urbanismo se da fundamentalmente la urbanización se da más en los países desarrollados, pero ustedes tienen una tasa de desarrollo de un 90%, lo que hace que América Latina sea la región más urbanizada del mundo. Hoy tenemos 280,000 nuevos residentes al día alrededor del mundo y sabemos que de 280,000 nuevos residentes, el 60% por lo menos viene ¿de dónde? De China. China tiene la ola de urbanización más grande del mundo. Ahora voy a hablar de las ciudades y megaciudades. Permítanme empezar por las megaciudades. A mí me parece que la parte más dinámica de nuestro mundo son las megaciudades. Lamento decirlo, pero si vienen de una ciudad pequeña, una población pequeña, ustedes no están participando en lo más dinámico de nuestro mundo. Las megaciudades y muchas de las ciudades en el mundo en desarrollo se están expandiendo en términos de población muy rápido. Las tasas de crecimiento de aumento de la población van entre 2.5 y 6% anual. Esto es muy grande. Esto significa que en 10, 8 u 11 años se duplicará la población. No hay una autoridad municipal que pueda
manejar este cambio, pero no solamente la dinámica de la población, sino el crecimiento espacial también. Les doy el ejemplo de Bangkok. En 40 años pasó de 67 a 426 kilómetros cuadrados de área. Esto quiere decir que son 7 veces más. Imagínense ahora que ustedes vivían en Bangkok cuando tenía 67 kilómetros cuadrados y estaban a hacer un plan de gestión de residuos. Cubriría hoy en día solamente una séptima parte del total de la ciudad. Y también tenemos crecimiento económico. Buenos Aires es un ejemplo que produce 45% del PIB nacional en la ciudad de Buenos Aires. Dhaka, en Bangladesh, produce el 60% del PIB nacional. Y estoy muy seguro que Bogotá también tiene una cifra grande. ¿Ustedes saben cuál es la participación de Bogotá en el PIB nacional? Apuesto que es por ahí un 40%. Entre 35 y 40% del PIB nacional se debe producir en Bogotá, yo creo. Luego tenemos el crecimiento también de los desperdicios de los alimentos. Ha aumentado en un 44% entre 2005 y 2025 en las megaciudades. En Asia pasó de 278 a 416 millones de toneladas anuales, y esto aumentará las emisiones de dióxido de carbono. Aquí tenemos, a ver si funcionará. La tecnología falla, ustedes saben. Creo que va desde 2011. Las 600 ciudades más grandes del mundo tienen 1.500 millones de habitantes. Para 2025 van a tener 2.000 millones. Luego se producen 30 billones del PIB, y para el 2025 lo habrán duplicado, 64 billones. Tenemos 485 millones de hogares con un promedio per cápita de $20.000, y para 2025. Micrófono. Disculpas, primero que todo, es que esas cifras son muy grandes. O sea, para mí las matemáticas son una sola. Sí, cuando usted me habla de 1.5 billones, para mí es algo exorbitante. Sí, no entiendo por qué dicen billones si es 1.500 millones. Sí, eso sucede en Estados Unidos también. En Estados Unidos va a hablar allá y no se entiende con ellos, porque ellos después de que pasan de la cifra de 1.000 millones ya hablan de 1 billón. Sí, y para uno llegar a la cifra de 1 billón es una cifra exorbitante. Entonces, yo creo que la matemática es una sola a nivel global. Sí, entonces para poder entendernos, porque usted me habla de 30 trillones, a mí esa cifra en mi cabeza, por Dios, me taladra. 30 trillones serían 30.000 millones de habitantes, algo así, ¿no? Entonces, para hacer claridad, y en Estados Unidos sucede lo mismo, uno va a hablar con ellos y ellos no le entienden. Cuando uno habla de 1.500 millones, por Dios, no lo entienden esa cifra. Gracias. Bueno, de pronto las cifras son muy grandes, pero es una de las formas de describir las diferencias. Simplemente recuerden que aquí estamos hablando de las 600 ciudades más grandes del mundo. No estamos hablando de una o dos ciudades, estamos hablando de las 600 ciudades más grandes. No, he's talking about the billions. Cuando usted me dice 1.5 billones, no, yo sé que usted está refiriendo a 1.500 millones. La población mundial son aproximadamente 7.000 millones de habitantes, más o menos. ¿Sí? Cuando usted me habla de 30 trillones, eso no tiene lógica. O sea, yo lo que hablo es de ceros. Ceros, 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 ceros. Usted me dice 1 billón, para mí 1 billón es 999.999 millones. ¿Sí me entiende? A eso es que yo me refiero. Sí, exactamente. Hablamos de cero, es de eso. 1 trillón, estamos hablando de 1.000 billones. Entonces, estamos hablando de 30.000 billones, más del PIB, más de la mitad del PIB.
Que disculpen, lo que pasa es que en la traducción en inglés, billón son 1.000 millones, por eso 1.5 billones en inglés corresponden a 1.500 millones en español, porque se dice diferente. Entonces, un trillón en inglés es un billón en español por el número de ceros. Si es que los nombres de las cifras son distintas en inglés y en español. Vamos a explicar entonces 1.5 billones en inglés, estamos hablando de 1.500 millones en español. Yes. Aquí el trillón, estamos hablando de 30.000 billones. Un billón en Colombia son 1 millón de millones. Y el trillón tiene 1.000 billones. Bueno, vamos a explicar las cifras. Ya entendimos cuál es el problema y es que las cifras se llaman distinto. Voy a hacerles aquí un cambio. Aquí tenemos 1 millón. ¿Todos de acuerdo? Este es 1 millón. ¿Estamos todos de acuerdo? Enfrente tenemos una cifra que representa 1 millón. Luego, ahora en griego. Aquí tenemos 1.000 millones, que es igual a 1 billón en inglés. Sí, por favor, que entiendan que en inglés se dice diferente. En inglés, el billón hace referencia a 1.000 millones. Yes, that's correct. Estamos ahora mirando el número de ceros que tienen 1.000 millones. ¿Cierto? ¿Ahí todos de acuerdo? 1.000 billones corresponden a 1 trillón. ¿Qué quiere decir? Que es un 1 con 12 ceros. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, no nos quedemos en esto. Bueno, sigamos. Nosotros podemos establecer categorías para las ciudades en distintos arquetipos. El primero es lo que llamamos las emergentes, las megaciudades y ciudades emergentes, luego las transicionales y las terceras, las maduras. Las ciudades emergentes o megaciudades tienen estas características comunes. Primero que todo, tienen unas tasas de aumento de la población grandes, lo mismo del espacio. Hay un crecimiento informal grande, no solamente para los recicladores, sino para la economía en general. Tenemos en África, por ejemplo, ciudades donde el 50% o más de la población trabaja en la informalidad. Y también tenemos una gran brecha del número de habitantes y el alcance de prestación de servicios de las entidades públicas. En las transicionales puede haber muchos servicios informales, pero se controlan. Un caso típico para mí son Sao Paulo o Río de Janeiro. Y tenemos luego las maduras, que no crecen tanto en términos de población, menos del 1%, tienen gran cantidad de infraestructura y la población se está haciendo mayor. ¿Qué es importante esta categorización? Porque necesitamos entender que
Esto significa algo diferente en términos de gestión de residuos. Si estamos hablando de las emergentes, necesitamos construir buenos sistemas de gestión de residuos. En las megaciudades ya maduras necesitamos mantener lo que ya se tiene y adaptarlo para la población a medida que se hace mayor. También tienen que saber ustedes que hay muchas investigaciones alrededor del mundo para adaptar los sistemas de gestión de residuos a la población mayor en los países desarrollados. Por ahora vamos a dejar de lado las ciudades maduras. Vamos a hablar de las emergentes y de las de transición. De aquí en adelante solamente vamos a hablar de las megaciudades emergentes o en transición. Recuerdan que soy un ingeniero químico. Lo primero que reconozco es esto. Estamos hablando de sistemas que no están en equilibrio. ¿Y qué significa esto? Algo muy sencillo, que tienen un crecimiento que lo impulsan distintos factores y no son los comunes y corrientes. Primero que todo, el crecimiento se da de manera aleatoria. ¿Y qué significa esto? En muchas megaciudades se sabe que si tiene un río que lo atraviesa, la ciudad va creciendo paralelo al río. Esta es una tradición humana muy antigua. Utilizamos el río, sabemos que vivir junto al río puede ser mejor o vivir al lado del mar es todavía mejor. Pero esto no es aleatorio. Lo aleatorio es que al paralelo con el río, a alguien en algún momento se le ocurre desarrollar un mercado que tiene éxito y esto empieza a atraer población, más y más actividades. Y esto lleva a un crecimiento no planeado en áreas donde uno no se puede imaginar que podría crecer la población. Así fue como crecieron las favelas en Brasil y en muchos casos se habla de los senderos periurbanos, los centros periurbanos. Hay un centro urbano, pero mucho del tráfico se va a lugares donde no se puede explicar, solamente se puede explicar si se estudian una gran cantidad de detalles. Otra parte del crecimiento viene precisamente por las limitaciones o ventajas. Y entonces si uno vive cerca al río, pero el río inunda los lechos, todos los años uno se quiere alejar. Aquí lo clave es entender que en estos sistemas ustedes no pueden predecir el crecimiento espacial. Se puede hacerle seguimiento, pero no se puede predecir porque no se hace de manera planeada. No se tiene un patrón predecible. En muchos casos simplemente se da de manera aleatoria. Obviamente, a medida que crecen las ciudades, muchas veces se tienen unos límites físicos y de administración, de gestión. Entonces, las autoridades no pueden prestar ni siquiera los servicios básicos necesarios. Aquí tenemos un punto clave. El crecimiento se puede simular solamente utilizando modelos de epidemia o difusión. No se puede utilizar la ingeniería de logística común y corriente y esto nos genera un gran problema a todos nosotros los ingenieros, porque nosotros sabemos trabajar desde el enfoque de la ingeniería y no de la biología. Entonces tengo un amigo muy cercano que trabaja en la Universidad de Londres y en los últimos 5 años él empezó a recopilar información del metro de Londres y de los taxistas y los buses y está tratando de diseñar un sistema de transporte para Londres con base en los modelos de difusión biológica y no la logística e ingeniería. Y es una de las 6 personas del mundo que están tratando de hacerlo y los resultados son muy prometedores. Pero tengan en mente, pero para nosotros como simples ciudadanos, el resultado es que no importa qué nivel de educación tengamos, siempre nos harán falta ciertas herramientas para poder ir al tiempo con este crecimiento. No es problema de incapacidad, es un problema científico. Hay otro problema muy común cuando estamos hablando de las megaciudades y tenemos que pensar en 3 dimensiones, no solamente en 2, porque las megaciudades normalmente están muy densamente pobladas, son muy alta la densidad de la población.
Y como la densidad poblacional, la gente les gusta más vivir en sitios más apartados o más altos. Esto lo que significa es que en 2012-2010 yo estaba trabajando con un equipo de Nueva York, en Milano, y de Mumbai, para poder tratar de encontrar un modelo de gestión de residuos para los rascacielos, para la cantidad de personas que podían vivir en un rascacielos y hacerlo de una forma mucho más eficiente. ¿Cuáles son las consecuencias de la gestión de los residuos? Las cantidades aumentan rápidamente. 8% por año significa que es un crecimiento muy rápido. La segunda es que no importa qué tan bueno sea su plan, la infraestructura normalmente llega muy tarde o está retrasada. Los residuos se producen mucho más rápido de lo que ustedes pueden predecir y lo que ustedes pueden responder. Entonces, para poder preparar un relleno sanitario adecuado, necesita por lo menos 4 o 5 años. Entonces también tenemos que todos los planes maestro normalmente no tienen sentido. ¿Por qué digo que no tienen sentido? Porque los planes maestro normalmente adoptan una versión muy estable de la realidad, y los planes maestros están hechos para explicar cómo la situación actual se podría administrar de una mejor forma. Si el crecimiento es exponencial, realmente es muy difícil que el plan maestro lo pueda imaginar o tomar en cuenta. Otro problema es que se expande muy rápidamente y no podemos encontrar las tierras necesarias para hacer los rellenos sanitarios. Una vez en Nigeria existía un plan que decidió ocupar 5 lotes de tierra. Cuando empezaron a construir la instalación de transferencia en el 2009, un año más tarde. Cuando la empezaron a construir, se dieron cuenta que ya estaban ocupadas esos terrenos por las favelas. Entonces no podían seguir trabajando, a seguir la construcción, porque no podían echar a las personas de las favelas. Y por supuesto, en este caso, los servicios de gestión de residuos son difíciles de ser manejados por solo un centro. Esto significa que ustedes tienen que desarrollar un sistema descentralizado y para poder tener diferentes centros. Y cuando ya los tiene, a veces es difícil que cooperen entre ellos. Ustedes saben muchos ejemplos de cómo puede suceder y cómo se puede gestionar un trabajo conjunto con municipios, distritos, departamentos. Otra de las características, porque ustedes tienen que entender mejor aún las megaciudades, es que están llenas de pobreza y normalmente tienen muchos sitios muy pobres. Las megacities tienen una característica especial, que son unas simbiosis de poblaciones que están en puntos extremos de desigualdad. En muchas de las áreas informales cubren del 30 al 50% de la población, y normalmente en casi la mayoría de los sitios que yo he visitado, más o menos el 20%. El problema es que el 40 al 70% del crecimiento del crecimiento viene del informal. Entonces no es fácil poder hacer las predicciones. Y por supuesto, y normalmente les mencioné la población y la exclusión social. Eso también no tienen unos costos que están realmente registrados y no están contabilizados, como por ejemplo los costos que podrían tener unas favelas. Entonces ustedes tienen un buen sistema de salud que recibe 10,000 personas de las favelas que realmente no tienen ningún tipo de seguridad, trabajan en los mercados negros. Ese es un costo del sistema oficial que nunca se tiene en cuenta. Si ustedes tienen que dar alimentos a estas personas, entonces ustedes no saben ni siquiera cuántas personas están. Yo estuve una vez en el 2013 en una favela en Río de Janeiro, y tratando
tratando de reorganizar la forma en que ellos estaban manejando con los residuos, porque había un montón de recicladores informales, y tú saben que a ellos les gustan todos de poner toda la basura o todos los residuos en su patio. Eso es bueno para ellos, pero es malo para los barrios, porque cualquier persona que vea su patio trasero, entonces al momento en que usted está haciendo la recuperación de cobre, por ejemplo, y quema el plástico, entonces va a tener muchos problemas para los alrededores y para sus vecinos. Entonces yo pude en ese momento contar y poner en un mapa cuáles eran, dónde estaban ubicados las personas que reciclaban tapas. Casi me mantuvieron casi afuera. Ellos dijeron que no había ningún tipo de registro, cualquier tipo de registro que se hiciera era una muy mala actividad, ni siquiera para los 10 o 20 recicladores informales. No se podía tener y no se debe. Entonces usted está en la posición, desde el punto de vista de los municipios, es una situación mucho más difícil, al menos que ustedes hagan de lo que hicieron en Brasilia a principios del 2000. Lo que cuando el presidente Lula decidió darle a para iniciar una iniciativa para poder registrar a los informales. Y la iniciativa era que si se registraban en los municipios, ellos iban a poder tener el derecho a pedir escuelas en las favelas. Entonces, si tenemos que el 50% de las favelas está registrada, el 50%, entonces iban a poder tener colegio para los niños. Entonces, en Brasil, para 25, resultó que en 2 años en Brasilia se emitieron 25 millones de nuevas identificaciones. Esto nuevamente no es la misma cantidad de gente, pero realmente sí era un gran número y no eran todos, pero sí una parte muy importante. Entonces, vamos a utilizar una metáfora. Entonces, considéralas como crucigramas. Es de un patchwork, un tejido, una obra hecha por retazos de tela. Entonces, si la megaciudad es un tejido de retazos, entonces el sistema también lo va a hacer. Esto significa que ustedes no pueden tener una megaciudad con una sola solución. Usted tiene que pensar en una variedad de soluciones y poder mezclarlas y hacer un tejido de soluciones. Aquí tenemos algunas fotografías muy bonitas de la India, de una familia en la India. Olvídense las fotos. Quiero que se concentren en esto. Nosotros sabemos muy bien que existe una gran conexión entre la pobreza y el deterioro ambiental. Esto lo llamamos el nexo de la pobreza y el deterioro ambiental, y funciona de esta forma. La pobreza urbana trae mucha presión económica y la gente está solucionando soluciones o retornos económicos de corto tiempo para que se puedan recuperar en el mismo momento. Esto nos lleva a lidiar con la contaminación y inadecuadas policías sanitarias. Existen lo mismo, el que quema plástico genera mucha contaminación, polución, pero también no solamente polución del aire, sino también contaminación del agua. Entonces todos los ácidos de los plásticos van a ir a todas las favelas y finalmente van a llegar a una mesa al agua. Entonces están generando un problema de contaminación importante. Entonces transformamos la pobreza en contaminación ambiental y vamos a deteriorar la calidad ambiental. Y luego la gente necesita más tiempo para poder satisfacer sus necesidades básicas, tienen enfermedades crónicas y tenemos que desarrollar sistemas para manejar esto. Y finalmente se deteriora la capacidad de poder tener una productividad económica. Entonces esto se convierte en un ciclo. Entonces lo que se necesita es dinero y muchas contribuciones políticas. En la mayoría de los casos estos ciclos simplemente se ignoran y los informales no se están tomando en cuenta como parte de nuestra sociedad, ni como parte del ciclo ni del sistema. Entonces el problema nunca se soluciona. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la gestión de residuos?
a partir de esto. Primero, el sector informal tiene juega un gran factor, una función muy importante. Entonces, si tenemos que lidiar con un país o una ciudad que cada vez es más pobre, ustedes cada vez va a tener que lidiar con más recicladores informales. Segundo, en la mayoría de los casos, con muy pocas excepciones, la recolección y la frecuencia y la cobertura en las favelas no son muy pobres o no existen. En la mayoría de los casos es más conveniente ignorarles. Dejemos que ellos lidien con sus propios residuos, porque en la mayoría de los casos tampoco es que los paguen. Entonces tenemos que entender que aunque nosotros no recojamos esos desechos ni esos residuos, las enfermedades que están relacionadas con los residuos no van a variar y no van a tener ningún tipo de barreras sociales. Entonces, tarde o temprano se va a convertir en una pandemia. Y nosotros sabemos que en este caso tenemos un caso en Nigeria. No, perdón, no en Nigeria, en Angola. Angola tiene una clase alta muy rica. Muchos de los billonarios de Angola tienen son dueños de la mitad de la población de Portugal, pero en Angola los sistemas de residuos, de gestión de residuos de Angola se colapsó. Lusaka, que es una parte de Angola, tuvimos una pandemia de cólera y las personas simplemente están muy cerca de los apartamentos, simplemente no salían de sus apartamentos porque tenían miedo. Pero esto es tonto porque ellos enviaron a los empleados a que les compraran las cosas, y si el empleado se contagiaba con el cólera, pues entonces simplemente la llevaba los llevaba nuevamente a las personas, y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando nuestros sistemas. Como decimos, como tenemos diferentes retazos de ciudades y vamos a tener diferentes necesidades de servicios municipales y crear infraestructuras diferentes para las diferentes prácticas de gestión de los residuos. Entonces, si ustedes van a tener que lidiar con una mega ciudad, entonces olvídense de la uniformidad. Simplemente eso no funciona con las megaciudades. No puede trabajar con promedios, de generación de ingresos, ni de tasas promedio de reciclaje, porque tenemos que resolverlo como diferentes retazos y hacer un plan específico para cada uno. Imagínense que ustedes están en una posición para gobernar la ciudad. Entonces ustedes tienen que gobernar lo que es impredecible. Entonces tienen que gobernar unos crecimientos complejos. Las situaciones, la expansión de la ciudad es normalmente mucho más rápido que lo que las ciudades pueden manejar entonces no importa qué tan buenos sean ustedes en la planeación urbana, lo que está sucediendo en esos casos es que usted hace su plan y tiene que reflejar los cambios recientes, y luego cuando el plan está listo después de un año hay más cambio, entonces tiene que hacer un nuevo plan para poder reflejar los nuevos cambios. Normalmente es un círculo vicioso. Entonces la fragmentación de la administración, de la jurisdicción administrativa, también es una barrera muy importante, y lo que es más importante es que existe una ausencia de un enfoque sistémico para la toma de las decisiones. Entonces lo que sucede cuando mostramos el video de la carrera de los 100 metros. Entonces se gasta aproximadamente del 3 al 15% del presupuesto de las ciudades en la gestión de residuos. El 80 al 90% se va en la recolección. En Asia se gasta aproximadamente 25 billones de dólares al año para la gestión que va a ser más o menos aproximadamente 50 hasta el 2025. Pues ustedes se preguntan a dónde se va ese dinero. Es difícil o casi imposible poder saber a dónde se va ese dinero, porque es muy difícil recolectar los datos para poder saber si ese dinero se fue para buenos o malos propósitos, porque no hay ni responsabilidad ni registros. Entonces,
cosas que pueden ser muy detalladas. Eso no está muy detallado. El problema con las megaciudades es que tenemos que entenderlas. No es solamente no es acerca de los residuos, es acerca de las personas. El problema, en mi opinión, es que no invertimos mucho tiempo, no invertimos tiempo en entender cómo funcionan las megaciudades y tratamos de manejarlas con las herramientas viejas que teníamos. Sé cómo hacer una estación de transferencia, hago algunos cálculos, trabajo con algo de ingeniería, pero no, esto no es suficiente porque los sistemas no se están manejando con estos sistemas o herramientas anteriores. La gestión de los residuos y la limpieza de una ciudad son indicadores de un buen gobierno. Esto está en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, que la idoneidad y la efectividad de los servicios que se están prestando en las áreas más pobres son un elemento crucial, muy importante, porque son una forma de reducir los problemas, los riesgos de la salud. Cuando estamos gestionando, lo que estamos haciendo es que estamos protegiendo mejor la ciudad de todo el resto de la ciudad. Si ignoramos las áreas pobres, vamos a decir que no nos estamos preocupando por la salud de toda la ciudad. Otro gran problema con las grandes ciudades o de las megacities es que de casi todas las capitales es que son las partes más globales que hay. El 50% de la economía global se hace en las capitales. Entonces algunos van a decir, ¿por qué nos importa entonces a nosotros? Nos importa primero porque las megaciudades y las capitales son donde hay mayor tráfico de residuos, y normalmente el tráfico de los residuos tóxicos o peligrosos se hace en las ciudades donde hay puertos, y estos son ilegales. Muchas de las ciudades de las megaciudades son áreas globales de alto riesgo porque tienen alta densidad de población, están muy bien, mucha integración y una alta interconexión con el resto del mundo. Entonces una persona que lleva una enfermedad de aquí la puede llevar fácilmente a Europa, y la otra es que están muy cerca de las ríos, del mar, están en áreas sísmicas, entonces también son muy vulnerables para tener riesgos naturales o eventos naturales. No sé si este sea el caso de Bogotá, porque no me sé los detalles de la ciudad, pero es el caso del 80% de las grandes ciudades en el mundo. Ahora quiero comentarles algo más sobre este tema antes de pasar a esta tabla. Hay otra razón por la cual a nosotros nos importa la globalización desde las megaciudades, y es muy sencillo. Si ustedes utilizan 100 artículos al año, ¿cuántos de estos 100 artículos son hechos en Colombia y cuántos son importados? No sabemos. En mi país, 50-50. En otros países puede ser 20-80. ¿Qué significa todo esto? Cuando esto se convierte en basura, tenemos que manejar esto que se produjo en otro país donde no controlamos los materiales y algunas veces no sabemos cómo manejarlos. Entonces, el impacto de la globalización sobre las megaciudades es muy sencillo. La globalización transforma y mueve la producción de materiales en China. El material puede ser producido en China como un teléfono celular, pero cuando se convierte en un residuo, ustedes tienen que manejarlo y ustedes no saben cómo se produjo. Este es un problema muy serio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay 4 temas que debemos comentar y tenemos que mirar muy de cerca el papel del sector informal, las tecnologías y sistemas aplicados, pero olvidémonos por un momento los enfoques estereotípicos, simplemente no funcionan. Olvidémonos de los enfoques
como siempre, porque no van a llegar a la solución. Y si queremos hacer algo que realmente cuente, que haga la diferencia, entonces miremos qué es lo que vamos a hacer. Si ustedes me dicen, bueno, necesitamos un relleno sanitario nuevo porque hay un problema, muy bien, 5 años, eso es ya. No menos de 5 años. Si ustedes me dicen tenemos que cambiar el comportamiento de las personas y reciclar el 50%, les digo perfecto, 15 años. Si ustedes me dicen tenemos que recoger todos los desperdicios de la ciudad porque en el área pobre este es un riesgo, yo les digo, sí, muy bien, 2 años mientras compran los camiones y se organizan. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Nos sentamos a esperar? No, solamente podemos hacer una cosa. Tenemos que tratar de reducir los desperdicios generados. No vamos a solucionar así el problema, pero es lo único que podemos empezar a hacer ya y tener resultados medibles. Puede que no mañana, pero sí en 6 meses. Entonces, por lo menos, nuestra vida será un poco más fácil. Aquí no sé exactamente qué tienen que hacer ustedes para que las cosas tengan éxito, pero les ofrezco aquí una lista de fallas. Aquí ven ustedes todo lo que no deben hacer y si los evitan, tienen una posibilidad mayor de éxito. Entonces, por ejemplo, veamos la planeación. Ustedes van a recibir copias de esta presentación, no necesitan tomar fotos, ¿para qué? Entonces, en lugar de planear, primero, no necesitan copiar y pegar los planes maestros de otras ciudades. Luego, tampoco necesitan diseñar una transformación radical de un día para otro. Ustedes tienen que hacer un plan de mejora gradual, incluso si la mejora es pequeña. En tercer lugar, como les dije ayer, ustedes no deben tener muchas prioridades porque son muchas, quiere decir que no hay prioridad. En cuarto lugar, ustedes deben esperar a tener información, pero no pueden esperar a que la información esté completa, sino que tienen que tomar la decisión con base en la información que tengan. No deben ignorar o subestimar el papel que juegan los recicladores informales. Tienen que pensar de manera centralizada. Ignoren las soluciones requeridas para las partes pobres cuando hay problemas de salud y riesgos altos. Ustedes pueden tener una emergencia de salud y tienen que manejarla como tal y no como si fuera un problema de gestión de residuos. Tienen que involucrar entonces a las autoridades. No piensen en controlar el desperdicio que se genera mañana, pero identifiquen barrios donde se pueda comenzar y hagan planes con una gran participación de todos los grupos de interés. Olviden que la solución sostenible será construyendo nueva capacidad. Olvidarse que los planes maestros se convierten en algo ya obsoleto antes de terminarlos. Entonces, ustedes encontrarán muchas más sugerencias, pero no las voy a leer todas. Aquí lo que quiero decir es algo muy sencillo. Necesitamos pensar de manera diferente en términos de la gestión de residuos sólidos. No soy el único que dice esto. Esto es un movimiento de muchos científicos que estamos diciendo que las herramientas actuales que utilizamos no son suficientes para tener planes efectivos. Entonces, ¿cómo volverlo a pensar? El insumo en términos de residuos lo determinan tanto los mercados locales como globales. Este es el primer cambio probablemente. Entonces, si ustedes quieren estudiar los residuos en Bogotá, ustedes tienen que pensar también en los productos importados, no solo en lo que se produce de manera local. En muchos casos a nadie le importa. No les importa qué se importa o exporta, simplemente quieren tener un plan de manejo de residuos y ya. Pero realmente esto no es lo mejor. En segundo lugar, el resultado lo determinan las políticas locales, las prácticas y el conocimiento que se tengan. Yo tengo que manejar los residuos electrónicos que se producen en China, en otros lugares del mundo y que fueron diseñados en los Estados Unidos, pero el
pobre director de gestión de residuos en Bogotá tiene que mirar a ver qué va a hacer con esos residuos. Y se tiene que buscar una solución dentro de la normativa local que puede no haber incluido los residuos electrónicos. También tenemos que pensar en el sistema como un sistema complejo que no está en equilibrio y que no es estático. Y claro, como ya les dije, la ingeniería y la logística no tienen nada que ver con la solución real que recae a largo plazo en las iniciativas de reciclaje y prevención, de manera que tengan tiempo para preparar las soluciones centrales. Entonces tenemos que cambiar la base en lugar de pensar en la disposición y los rellenos sanitarios. Tenemos que pensar en los sistemas de ingeniería y tenemos que pensar de una manera mucho más holística. Este es el ADN de los residuos de las ciudades. Entre más grande, más globalizada, más cercana a esto. Tenemos insumos globales, resultados locales. Tenemos interacciones complejas entre los grupos de interés. La heterogeneidad es la regla, la uniformidad no existe. El componente del comportamiento va a ser cada vez más importante en términos de gestión de los residuos. Y tenemos inventarios locales en las casas y en los rellenos sanitarios. Permítanme decir qué es esto, el metabolismo urbano. Ustedes saben que en muchos lugares del mundo nosotros no tenemos ya sitios donde excavar. ¿Significa entonces que no hay donde excavar en todo el mundo? Bueno, pero de todas maneras hay un montón de sitios en donde podemos encontrar plomo. ¿Y dónde? En nuestra infraestructura. En Austria tenemos 2 millones de toneladas de plomo que están en los tubos de las casas y no podemos recuperarlo por el precio de mercado, pero a medida que cada vez el plomo sea más escaso, se aumentará el precio y vamos a recuperarlo de los hogares igual a como lo hacíamos a través de la minería, porque ya no tenemos dónde excavar. ¿Dónde más hay inventarios? En los rellenos sanitarios. En los rellenos sanitarios, especialmente en las grandes ciudades donde hay gran cantidad de vertederos, tenemos una gran cantidad de materiales almacenados allí y cuando ustedes lo incineran tienen gran cantidad de impacto ambiental y más adelante se pueden recuperar otros materiales y por eso es que es mejor el reciclaje informal. Entonces, voy a cerrar esta presentación diciéndoles que necesitamos una descripción nueva de los sistemas. Necesitamos tener en cuenta la capacidad de las ciudades para adaptarse incluso a las condiciones más adversas. Necesitamos descripciones que reflejen la interconectividad de las redes humanas y descripciones que nos muestran las propiedades emergentes de las ciudades a medida que crecen. Tenemos que tener en cuenta la dinámica de comportamiento y la dinámica local entre los barrios y las poblaciones y necesitamos entender la retroalimentación permanente que algunas veces ignoramos y no le hacemos seguimiento. Y finalmente, no menos importante, es importante comprender que en muchas veces las ciudades crecen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que necesitamos tener un enfoque de gestión de residuos que corresponda con este enfoque de abajo hacia arriba. Ahora permítanme pasar al sector informal. Entonces, como les dije anteriormente, si hay algo que podamos hacer inmediatamente de una vez es mirar cuáles son los productores de desperdicios y mirar cómo intervenir en los lugares donde se generan los desperdicios. Y hay 2 formas para hacerlo. Pero antes de explicar estas 2 formas, permítanme hacer esta pregunta. ¿Podemos cambiar el sistema utilizando los mismos elementos? Y mi respuesta es sí. Todos ustedes saben que el grafito y el diamante
se hacen a partir de los mismos elementos. ¿Y cuál es la diferencia? La extracción. Aquí tenemos la estructura del grafito y aquí tenemos el diamante. Entonces, los mismos elementos tienen distintas estructuras y podemos tener algo muy valioso como el diamante y algo subestimado y muy barato, como el grafito. Mi propuesta: tratemos de cambiar las relaciones y las estructuras de las redes humanas. Es lo más sencillo que podemos hacer. Y para lograrlo, ustedes pueden utilizar la tecnología moderna y la interconectividad. Entonces tenemos los apps, las redes sociales, como lo comentamos ayer, o vamos a utilizar agentes humanos que no utilicen aplicaciones, no utilicen Facebook. Y si hablamos de los agentes humanos, ¿quiénes son aquellas personas que conocen todo lo que hay que saber sobre la gestión de residuos en una ciudad? La respuesta es muy sencilla. Los recicladores informales lo saben absolutamente todo. Saben cuál es la logística, saben el tipo de materiales que encuentran, saben la distribución espacial de los residuos, saben dónde son los residuos comerciales, dónde son municipales, saben también muy bien cuál es la variación a lo largo del año. Así que estos agentes humanos pueden ayudarles a ustedes a entender qué es lo que está sucediendo en la ciudad, y si ustedes pueden trabajar efectivamente con ellos, ellos pueden difundir el mensaje a todas partes. Lo que yo les quiero decir a ustedes para los recicladores informales es que el primer problema que tenemos es que no los entendemos. Antes que eso tenemos un problema antes. En muchos casos, las compañías y las municipalidades pues, les gustaría poder ignorarlos completamente, les gustaría poderlos eliminarlos y sustituirlos con un sistema formal. Pero esta ha sido la actitud de toda la industria durante años. Yo con muchos de mis compañeros en ISBE hemos estado peleando para poder incluir, en cuanto a excluir los recicladores informales, es lo peor que se puede hacer. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Yo ya les expliqué por qué tenemos enfoques de abajo hacia arriba. En vez de descubrir la nueva ciencia, vamos a empezar a utilizarla. Porque ellos lo que están haciendo es que generan cadenas de suministro de materiales para que ayudan a contribuir al reciclaje y a la recuperación, mientras que los municipios no hacen nada. Entonces, las características que son una red muy fuerte, también de pronto no siempre los impactos ambientales son los mejores, pero ellos sí están haciendo recuperación de materiales y conocen las cadenas de materiales. Lo segundo, estas personas están dando soluciones que se adaptan a las situaciones locales, no porque ellos sepan la ciencia de la complejidad, sino porque es la forma en que ellos hacen su dinero, es la forma en que ellos hacen su forma de vida. Ellos están muy bien conectados entre ellos mismos, ellos forman redes muy fuertes y esas redes también están conectadas con ellos también. Y si usted encuentra una forma de poder obtener la retroalimentación de ellos, ustedes pueden entender la gestión de residuos de una forma que ustedes nunca van a poder hacerlo de una forma solas o con las estadísticas formales o oficiales. Por eso insisto mucho en que se trabaje con ellos. El problema con los recicladores informales es cómo describirlos. Normalmente se escribe de forma filantrópica, son pobrecitos, tenemos que encontrar una solución para ellos, una descripción filantrópica o de caridad. Sí, es lo que se hace los filantrópicos. La otra es la definición formal, que es no lo necesitamos, denles un salario, póngalos en una compañía y ese problema se resuelve, pero tampoco se hace. Si ellos quisieran tener un salario, posiblemente lo iban a encontrar, porque muchos quieren continuar trabajando en esa línea de negocio. Entonces, ¿cómo los vamos a describir? Para poder describirlos, necesitamos pensar en tres dimensiones diferentes. Primero, tenemos que pensar cuál es su interfase con los flujos de materiales y los mercados locales. Esa es una dimensión. Lo cual significa qué tipo de materiales se están recuperando, qué cantidad, dónde los venden, quién es el comprador.
Este es uno de los elementos que ustedes tienen que entender, tienen que describirlos, tienen que poder cuantificarlos. Y luego tenemos que tratar con la segunda dimensión. ¿Cuál es su interfase con la gestión tradicional de residuos? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los problemas que ellos crean en la recolección? Porque muchas veces generan problemas. De pronto hacen la ciudad más sucia, de pronto tienen impactos ambientales, de pronto ellos se roban materiales del sistema oficial de reciclaje. Pero eso es otra dimensión, pero eso no tiene ya que ver con el flujo de materiales, eso tiene que ver con su interacción con el sistema oficial que está implementado. Entonces tienen que entender también esta dimensión y luego tienen que entender la tercera dimensión. Ustedes tienen que entender, y no lo pueden hacer ustedes solos porque ustedes son ingenieros, ustedes necesitan a los sociólogos para trabajar esto. ¿Cuáles son las condiciones sociales de ellos? Ustedes tienen que entender cuál es el marco general en el que están envueltos o en los que no están incluidos. Tienen que entender cuál es su estructura social. En muchos casos la estructura social es muy similar. Ellos están organizados alrededor de los rellenos sanitarios o de barrios donde hay el comercio de estas partes. Por ejemplo, en otros sitios, por ejemplo en Brasil, si ustedes saben de dónde viene una persona, usted está en Porto Alegre, usted sabe muy bien que el 90% de los peruanos que viven en Brasil están en Porto Alegre, están trabajando en el reciclaje. Entonces, eso puede ser una base para el origen, y conociendo el origen sabemos cuál es. Entonces esa puede ser una estructura, pero si no entendemos estas tres dimensiones no vamos a poder hacer nada realmente. Pero estas tres dimensiones son básicas, son elementales, pero ninguna de ellas son la esencial. ¿Cuál es la esencial? La esencial es la siguiente: la forma en que ellos están organizados. Esa es la parte esencial y por eso es que la estoy poniendo aquí en el centro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir como la forma que están organizados como un negocio, tienen que considerarlos como una red de negocio. Ellos tienen colectivos, como por ejemplo en Brasil, tienen compañías familiares, por ejemplo. Simplemente es una red de personas que operan entre ellos, están trabajando todos ellos para un solo empleador que prefiere traer los materiales a través del mercado negro. Ellos venden el material en un solo sitio o en diferentes sitios. ¿Cómo definen ellos el precio? ¿Cómo tienen organizado su sistema de recolección? Si ustedes se van a entrar en estos detalles, ustedes se van a sorprender, pero lo más importante es que ustedes van a entender la fortaleza del sistema que ellos tienen. Y entonces la forma en que ellos están organizados finalmente es algo que está determinado por estas tres dimensiones que ya mencionamos: la interfase con la gestión de los residuos, con los recursos y con la inclusión social. Entonces, si yo les puedo decir algo como una sugerencia, es que por favor dejen de pelear acerca de los recicladores informales, sino más bien traten de entenderlos y empiecen a estudiar estos 4 aspectos. Lo que me sucedió a mí cuando lo empecé a hacer es que entre más cosas entendía, más soluciones potenciales aparecían. Si continuamos discutiendo sin entenderlos, lo único que vamos a tener soluciones como: le voy a dar un salario, y ellos van a decir no, y entonces ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué van a hacer después de eso? No existe ningún lugar en el mundo en que alguien empiecen a pelear con los policías y los recicladores informales y haya ganado. Ellos no están reciclando para cambiar, cambiar el mundo. Ellos están reciclando para alimentar a sus familias y a sus hijos. Eso es lo más fuerte que puede existir, y es más fuerte que cualquier autoridad municipal, con cualquier iniciativa de reciclaje o de gestión de residuos. La sobrevivencia es mucho más fuerte que todas las anteriores. Este es un documento que yo desarrollé hace unos años con algunos de mis colegas para que sea hacer una forma práctica de hacer esto. Ustedes lo pueden
Entonces lo pueden descargar porque está gratis, porque esto es un documento para países pobres que no quieren pagar. Pero entonces lo que vamos a hacer es que se evalúan las 4 dimensiones y les hacemos una evaluación de las diferentes dimensiones en diferentes ciudades. Lo que es más importante es que ustedes van a encontrar en este documento son preguntas para poder evaluar cada una de las interfaces de las diferentes dimensiones de las que estábamos hablando. Espero poderles darles muchas ideas y preguntas de las que ustedes pueden poder trabajar. Acuérdense que muchos de los problemas el principal problema es poder dar una respuesta a las preguntas. Nosotros nos seguimos pegados a la respuesta de qué vamos a hacer con ellos y no pasa nada, pero no vamos a poder hacer nada porque no los entendemos. Vayan, profundicen, estudien más, trabajen con los sociólogos. No es un trabajo que lo vaya a hacer un ingeniero civil o un ingeniero solamente. Lo que entienden es ir para más profundo. No esperen, si no quieren ir más profundo, no esperen encontrar la solución. ¿Por qué insisto en esto? Porque en muchas ciudades los recicladores informales muchas veces son la única forma de poder entregar o lograr cosas, especialmente en las áreas pobres. Y algunos de nosotros nos podríamos mejorar la gestión de residuos. Si no tenemos nada más para lo que comenzar, entonces empecemos a partir de ellos. Empecemos trabajando con los recicladores informales y tratemos de ponerlos no en competencia, pero en cooperación con los otros sistemas. Démosles un marco de trabajo en el que podemos garantizarlo y no excluirlos pongámoslo como parte de los recursos de los sistemas de gestión de residuos y no como una anomalía molesta que está atravesada ahí. Estos no nacieron porque están haciendo para hacer el reciclaje, sino porque las sociedades los votó y los dejó a un lado y los trató como residuos o como basura. Eso es una verdad, señores. Estas personas pueden ser considerados como una parte de un residuo social. Dice que esto es una forma poco educada de decirlo, pero es una verdad. Es un problema social que se convierte en un problema de gestión de residuos porque tienen que lidiar con ellos, no porque están resolviendo el problema social, porque eso está mucho más allá de la gestión de los residuos y de las posibilidades, pero sí podemos encontrar una forma de trabajar con ellos y no empeorar esto, o simplemente en algunos casos mejorar un poco las condiciones y la situación. Quiero terminar con esto. Esto es lo que yo llamo el otro lado de las ciudades. Esto es un trabajo que hizo Luis Betancourt en el 2011. No es muy claro, así que lo voy a explicar. La gráfica muestra cuántas patentes de innovación se producen per cápita en diferentes ciudades. Entonces vamos a Nueva York y tenemos 25, las dividimos por la población y tenemos un número. Pero Betancourt hizo este trabajo para 200 ciudades para poder encontrar estadísticas y se dio cuenta que el número de patentes per cápita es por ciudad es por crecimiento de la población. Entre más grande la ciudad, es más intensa la interacción social y hay más innovación. No le tengan miedo a las megaciudades. No tengan miedo de los problemas que ellos están enfrentando en este momento. Esto también tiene el futuro de la gestión de residuos está preparado en los laboratorios de MIT y en la Universidad de Stanford, pero también en el patio trasero en Lagos de un reciclador informal que encontró una forma muy barata, muy económica y fácil para poder desbaratar los residuos o tratar los residuos electrónicos. De ahí también viene innovación porque ellos son pobres, entonces son creativos. Si ustedes buscan en Google y buscan cuántas diferentes formas de recolección tienen y se van a realmente a quedar aterrados de lo creativos que pueden ser. Denles alguna esperanza y háganlos parte del sistema. Esta es la única forma que va a tener éxito. Si ustedes lo siguen ignorando, entonces definitivamente van a perder mucho dinero y posiblemente van a perder el control de la ciudad. Porque después de todo,
Voy a terminar con esto. La gestión de los residuos es una de las más de uno de los derechos más elementales de las personas, sino tenemos que poderlas ejercer. Bueno, entonces esto es para las ciudades y los recicladores informales. Cambien su forma de pensar de las ciudades y ustedes se van a dar cuenta que los recicladores informales pueden ser muy útiles y pueden ser de un apoyo para una mejor gestión de los residuos. Sé que esto toma mucho, pero también sé que es de mucho interés para todos ustedes. Vamos a hacer un par de preguntas y vamos a hacer algún par de preguntas y vamos a ir a un ejercicio, lo que necesiten. Bueno, más que una pregunta, es una anotación. Yo he tenido la oportunidad de trabajar no solo en Colombia, sino fuera, y me he dado cuenta que la interacción, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, en el aspecto social, tiene una relevancia bastante significativa. En muchos casos en Colombia el aspecto social se cumple como un requisito, mientras que trabajando con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano, la viabilidad técnica de un proyecto de manejo integral de residuos sólidos pesa bastante. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto en Bolivia, y si los planes de compensación, la inclusión social no cumplían las expectativas, así fuera costoso, no había una viabilidad para hacer un proyecto regional, ¿sí? Entonces, se pensaba más en la parte social que en la misma parte técnica como tal, ¿sí? El porcentaje, pues en muchos casos puede ser un 50-50, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros dejamos un poco la parte técnica como tal y tenemos que entrar más a una parte social, ambiental, y de nuestro entorno, ¿no? Lo que usted dice es lo que se ve en la realidad. En la realidad uno ve, yo tuve la oportunidad de ver en un relleno en Rivera Alta niños de 2 años haciendo ya reciclaje, ¿sí? En unos botaderos donde habían hasta residuos hospitalarios, ¿sí? Entonces es inhumano no pensar en esas personas, pero sí en una tecnificación, por ejemplo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí me llamó un poco o poderosamente la atención el hecho de que nos comentaba que las megaciudades había que entenderles el crecimiento biológico y puso el caso de París, creo que fue, de Londres. Bueno, son para ciudades que de pronto han crecido pues paulatinamente con el tiempo y han tenido su propia dinámica. Pero ¿cómo es la gestión o cómo es el seguimiento de ciudades, digamos, prediseñadas o diseñadas como el caso de Brasilia, que fue, pues, se diseñó prácticamente con una figura y todas esas cuestiones? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja los residuos sólidos? ¿Sigue la misma planificación para ellos o al finalmente terminan, pues, they will start working in the same disorder? Es una muy buena pregunta. Me escuchan lo que va a estar sucediendo. La mayoría de esas ciudades, casi todas, están en la tercera categoría, donde nosotros consideramos que están ciudades maduras. ¿Por qué es esto? Porque estas ciudades que no están planificadas desde el principio, cuando ya están planificadas de principios, ya ellos cuando han sido planificadas desde el inicio, ya tienen planificado cómo van a tener que lidiar o gestionar los residuos, el tráfico y muchas cosas. Y no solamente es Brasilia, hay muchas ciudades en Arabia Saudita, en Qatar. Entonces, aquí tenemos una situación que es diferente. Es una ciudad que está planificada desde el principio. Entonces, aquí tenemos un país que está completamente diseñado desde el principio y su principal actitud o su principal preocupación es asegurar que
que a medida que están pasando los años y que los cambios que están presentándose en la ciudad van de acordes con los diseños, los primeros diseños. En la otra forma, afortunadamente para nosotros, estas ciudades son muy conservadoras y burocráticas, entonces los cambios no ocurren, y si ocurren muchos cambios, entonces ya están planificados. Pero el problema real en estos problemas es el mantenimiento. Vamos a hablar de Brasilia, por ejemplo. Brasilia está diseñada perfectamente en los años 60. Desde el principio cubrió todas las necesidades de agua, de tratamiento de agua y la disposición de los residuos, y pues, posiblemente en un relleno sanitario, pero en una forma segura. Desde el principio, ahora ya tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, pero ese millón adicional de población fue planificada. Entonces ellos entendieron que cuando tenían que crecer, entonces planificaban otra parte de la ciudad. Entonces ahí ya ponían 100.000 personas mal. Entonces es una gran diferencia. Realmente esto es una excepción. Realmente es el consenso de 10 o 15 personas de ciudades en el mundo. La gran mayoría no es así. Pero por último, pero no menos importante, en esas ciudades es muy difícil trabajar, porque todo el trabajo en cuanto a la gestión de residuos está hecho desde el principio y ya está establecido, y realmente ellas están buscando compañías que les den apoyo, pero si buscan es más mantenimiento, más que hacer cosas que sean creativas, cuando también son ciudades muy aburridas. Entonces yo por lo pronto no los quiero visitar porque son ciudades realmente muy aburridas, se los aseguro. ¿Alguien más? Ok, a ver, vamos a tener algo de diversión. Entonces ahora vamos a viajar en el espacio. Escuchemos lo que va a suceder en este momento. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio se va a hacer de forma individual. Veamos si este es el ejercicio correcto. Si este es, entonces se va a hacer primero en forma individual y de forma en equipo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Y cómo está relacionado con nuestra clase Masterclass? Entonces, también les voy a decir que lean lo que les estamos entregando y ya les voy a explicar un poco más. Como discutimos ayer y como vamos a discutir más adelante cuando hablemos de las tecnologías, una de las cuestiones más importantes, aspectos más importantes de la planeación, es encontrar las prioridades correctas. Este es un ejercicio que le va a permitir entender de memoria qué tan difícil es establecer las prioridades y colocarlas en un sitio donde antes no estaban, y cuáles son las dificultades poder entender cuál es el sitio en el cual vamos a poner las prioridades. Entonces, este es el escenario. Usted es un miembro de una tripulación espacial y tuvo una reunión con la nave madre en el lado oscuro de la luna, y tenía que moverse a 200 millas de la nave madre. Entonces usted tenía que estar a 200 millas, tenía que viajar 200 millas desde la luna para poder volver a la nave madre. Entonces, muchos de los equipos que ustedes van a poder utilizar durante la entrada y el aterrizaje en la luna está dañado. Entonces, toda su supervivencia depende de la nave madre, y para poder
poder hacer este viaje. Yo les voy a dar una lista de 15 artículos que no están dañados y no están intactos y sin dañados después de que ustedes de su aterrizaje. Lo que ustedes hacer es que tienen que organizarlos en el orden de importancia para su tripulación para poder alcanzar nuevamente el punto de encuentro. Entonces debe poner en el número 1 en el más importante, el segundo en el más importante y en el número más 15 en el número 15 y así para abajo los menos importantes. En otros términos, ustedes tienen que hacer categorías con esos artículos de acuerdo a la importancia que tienen para su sobrevivencia. Esta es una lista de los artículos. Ustedes va a poner 1 para el más importante, 15 para los menos importantes. Entonces, ¿cómo va a trabajar? Usted va a hacer su clasificación personal. Después hace una clasificación, calculan el promedio y calculan el promedio de todos los miembros del equipo y establecen cuál es el promedio del equipo. Entonces completan la primera columna, después trabajando con su equipo completan la columna número 2. Y luego yo les voy a decir lo que la NASA dijo. Le voy a dar los rankings de la NASA. Realmente esta es una prueba preliminar para los quienes se quieren convertir en astronautas. Si ustedes no pasan esta prueba, entonces ustedes van a ser echados inmediatamente. Entonces es muy importante que lo hagan de forma individual y que después recojan todos los trabajos del resto del equipo. Es muy importante que calculen el promedio de los grupos. ¿Por qué es importante? Porque entonces ustedes van a entender la diferencia entre el pensamiento colectivo del grupo y el pensamiento individual. No voy a ver los resultados, pero cada uno de ustedes debe pensar de qué tan lejos está del promedio del equipo y por qué. Y ustedes también deben poder pensar que pueden estar lejos del promedio, pueden ser por las buenas razones o por malas razones. Es importante que se haga. Entonces, por favor, para llenar esta columna y para esta, y después, cuando yo presenten los resultados, ustedes completan estas columnas. Y cuando ustedes estén en casa, pueden calcular los promedios. O las diferencias más que los promedios. Bueno, a ver, sigamos. Terminen. Ahora, antes de anunciar la calificación de la NASA y antes de que ustedes comprendan si podrían completar el primer paso para ser astronautas, antes de esto, me gustaría que me comentaran una persona de cada grupo. Quisiera que me diera sus comentarios con respecto a esta pregunta. Vamos a pasar mesa por mesa. La pregunta que le voy a hacer a todos es la siguiente. ¿Qué aprendieron de este ejercicio? Y pueden contestar como quieran. Empecemos por esta mesa. ¿Qué aprendieron de este ejercicio? ¿Quién toma el micrófono? Buenas tardes.
De este ejercicio aprendimos que realmente existen muchísimas prioridades diferentes en la cabeza de cada persona, y para unos podría ser la prioridad número 1 la comida, como para otros la número 5, o muchas personas no cayeron en cuenta de que algunos elementos podrían ser inútiles en el espacio. Para unos esos elementos los consideramos como los más importantes, sin tener en cuenta de que no podrían ser los más útiles. Entonces aprendimos de que hay diferentes conceptos en la mesa. Muy bien, les hago una pregunta más para esta mesa. Para el equipo, ¿cuáles son el artículo 1 y 2? El primero para nosotros fue el oxígeno. Y el segundo fue el agua, los 5 galones de agua. The 5 gallons of water. Okay. Muy bien. ¿Quién va a hablar de ustedes? A ver. ¿Qué aprendieron de este ejercicio? A ver, por favor, los demás, silencio. Bueno, lo que aprendimos fue que las prioridades cambian variando los puntos de vista. Las prioridades que yo tengo son muy diferentes cuando yo las socializo con el grupo. Entonces cambian variando los puntos de vista. Okay. Which is the first and the second ¿Cuáles item? son los artículos 1 y 2 para ustedes? El primero fue el oxígeno, los tanques de oxígeno, y el segundo los galones de agua. And number 2, the water. Okay. Thank you very much. Bueno, muchas gracias. Este grupo, ¿quién va a hablar? A ver, rápido. ¿Qué aprendieron de este ejercicio y los dos primeros elementos que es bastante difícil tener las mismas prioridades en el desarrollo de cualquier actividad, porque cada uno tiene intereses o ve prioridades diferentes. Pero encontramos que hay puntos en común en los que estamos de acuerdo. Los dos primeros fueron el oxígeno y el agua. Okay. Bueno, la primera observación es que cada uno tiene una forma diferente de interpretar la información que tiene a la mano. Y lo segundo ya son las prioridades de acuerdo a cómo evalúa esa información. Lo primero fue el tanque de oxígeno y segundo la brújula. Okay. Señores y señores. Señoras y señores, por favor, silencio. Ok. Cada uno tenía una percepción individual. Hicimos promedios para sacar la percepción grupal. Y dentro de las cosas más importantes está el oxígeno por la necesidad de sobrevivir, la comida concentrada, la brújula y el mapa para buscar al resto del equipo. Sí. Bueno, muchas gracias. Para nosotros el mensaje que deja el ejercicio es que mientras no se tenga un objetivo claro, no se pueden consolidar las prioridades, ¿sí? Siempre se van a interpretar de una manera individual, más no colectiva. Para nosotros el resultado general fue el mapa estelar, el agua y el oxígeno. Bueno, para todos nosotros el objetivo en este ejercicio era muy claro, era sobrevivir. ¿Quién habla? A ver. Nuestro objetivo es obviamente pues sobrevivir, porque pues primero tenemos que sobrevivir para pues hacer las demás cosas. Entonces, por eso escogimos como elemento principal los 2 tanques de 100 libras de oxígeno
Y como segundo, pues los 5 galones de agua. Y el tercero, el mapa estelar, pues para sabernos ubicar en el espacio. Okay. Thanks. You guys, who's going to speak? ¿Quién habla de ustedes? Para nosotros el grupo determinó que la prioridad número 1 sería los 2 tanques de 100 libras de oxígeno. Okay. La prioridad 2, los 5 galones de agua. Y tercero, comida concentrada. Okay. La enseñanza que nos deja el ejercicio es que las prioridades de cada uno son diferentes. Sí, las de mi compañero son distintas a las de mi compañera. Particularmente teniendo en cuenta las condiciones pues, de la Luna, como prioridad 1 para mí fue el tanque de oxígeno, lo principal. ¿Sí? Y el segundo punto, para mí un mapa estelar para ubicarme. Para mi compañero, la brújula magnética, y para mi compañera, el agua. Entonces son conceptos totalmente diferentes. Okay. Bueno, realmente requeríamos mayor información, o sea que realmente para darle prioridad a cada uno de los elementos se requería algo de información de las condiciones en la Luna. No sabíamos si las señales de Bengala, el radio FM pudieran funcionar en la Luna. Entonces, digamos que cuando ya se dio la discusión a nivel grupal, pudimos darle unas prioridades diferentes sumando la información de todos. Determinamos que como prioridades estaban el oxígeno, el agua y la comida. Okay, thank you. Bueno, gracias. Lo que decidimos más importante también iba como relacionado con sobrevivir en el caso de los tanques de oxígeno, y como segunda prioridad escogimos el mapa estelar para saber cómo hacia dónde nos dirigíamos. El tercero fue también relacionado con lo de la supervivencia en el caso del agua. Ese fue los resultados y la enseñanza es que pues es complicado muchas veces, a pesar de tener una situación concreta, que todos los integrantes tengamos una apreciación similar. Bueno, individualmente aprendimos que tenemos prioridades diferentes. Mientras la prioridad era la ubicación, la mía era la supervivencia. Al momento de fusionar y promediar, coincidimos en que nuestra prioridad inicial es el tanque de oxígeno, lo segundo los 5 galones y tercero la comunicación. Thanks. Gracias. Señora. Para nosotros la conclusión, digamos, del ejercicio es la importancia de conocer el entorno de la situación para saber las prioridades que vamos a elegir. Nosotros escogimos como prioridad primero el oxígeno, segundo el agua y tercero la comida. Thank you very much. Señoras. Pues como tal coincidimos en que lo principal es sobrevivir, por eso tenemos el oxígeno y el agua y la comida de primeras. Ya después para adelante se empezó como a diversificar las opciones de cada uno. Para nosotros lo más importante fueron los 2 tanques de oxígeno. Consideramos que pues tenemos que ponernos en los zapatos de como de la situación, y en segundo lugar tuvimos en cuenta los galones de agua y luego la cuerda de nylon. Gracias. Pues digamos que la conclusión que yo miré en cada uno de los grupos es que es más fácil cuadrar un grupo de micos que poner en acuerdo a un grupo de personas con distintos puntos de vista. Digamos que también la prioridad es la supervivencia, que es alimento, agua y la calefacción, coloqué yo en prioridad. Okay.
Bueno, nuestro grupo consideró que como prioridad tenía que ir los 2 tanques de oxígeno. En segundo lugar, sin saber mucha información del tema, quisimos colocar la brújula magnética. Y en tercer lugar, pues con fundamento, pues los 5 galones de agua. Great. Okay. Les voy a contar que dijo la NASA, que es muy objetivo y muy realista. Les voy a decir también cuáles son los criterios para pasar esta prueba y seguir con el proceso de convertirse en astronauta. Lo primero que deben ustedes tener es las 5 primeras deben estar totalmente correctas y las otras 10 deben estar bien. O sea, tienen ustedes que tener bien las 5 primeras prioridades y después debe haber otras 5 bien. Y después cada uno de ustedes verá si pueden pasar o no la prueba para convertirse en astronautas. Claramente, las decisiones que hay que tomar son para un objetivo muy específico, sobrevivir. No hay necesidad de discutir cómo aumentar la tasa de diversión o la recuperación o la disposición segura o la recolección. Eso es mucho más complicado que la supervivencia. Y como nuestra amiga nos dijo, incluso si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el objetivo y en las prioridades, imagínense cuando los objetivos son mucho más complejos y más difíciles. Imagínense lo que sucede cuando hay que priorizar los enfoques de tecnología con incertidumbre, hablando con personas que no tienen ni idea de lo que se les está hablando. Será mucho más difícil. Lo otro que también es muy importante es que cuando nosotros pasamos de la clasificación individual a la del grupo, es importante ponernos todos de acuerdo con respecto a las condiciones de la Luna. Todos tenemos que pensar igual y lo mismo sucede con la gestión de residuos. Hay que hablar con mucha gente que no tiene ni idea de qué es la gestión de residuos. Y ustedes tienen que comunicarse, entonces todos tienen que entender lo mismo. Entonces les voy a ayudar mucho. Señores y señores, hay 3 cosas elementales que sabemos de la Luna. Lo primero, no hay oxígeno. Entonces no pueden utilizar los fósforos. Para poder encender un fuego necesitamos un combustible, oxígeno y algún medio de ignición. Lo segundo que sabemos de la Luna es que no tiene atmósfera. Entonces es muy caliente. Y lo tercero es que no tiene polos, entonces la brújula no sirve para nada. Pero recuerden que ustedes tenían la brújula porque se suponía que ustedes iban a regresar a la Tierra. Ahora miremos los resultados. Bueno, los fósforos quedan de número 15, no sirven absolutamente para nada. Luego, el concentrado de alimentos queda número 4 porque se necesita alguna fuente de energía. Y la cuerda de nylon queda número 6. ¿Y por qué? Porque como hemos visto en la televisión, en la Luna hay muchas montañas y pendientes. Sigamos. El paracaídas, la seda es importante porque los puede proteger de los rayos del sol. La unidad portátil de calefacción solo se necesita si estamos del lado oscuro de la Luna, pero recuerden que dijimos que no estábamos del lado oscuro, sino del iluminado. Entonces, esta tampoco sirve mucho. Las pistolas de calibre 45, allá no hay pistoleros, pero probablemente les puedan servir de propulsión. La leche deshidratada, bueno, si tenemos ya la comida concentrada,
pues entonces la leche será un peso muerto, a menos que ustedes tengan una dieta que no puedan consumir los alimentos concentrados. Entonces sí, llévense la leche. Lo más importante, los tanques de oxígeno. Ese es el número 1. Si no hay oxígeno, no sobrevivimos. Y es importante también saber que ustedes, cada uno de los tanques pesa solamente 15 libras en la luna. El mapa es muy importante porque la brújula no funciona. Es la única forma que ustedes tienen para navegar. También tenemos un flotador. Bueno, como todos sabemos, estos tienen algunas botellas de dióxido de carbono que los hacen grandes y se puede utilizar para propulsión. Ya hablamos de la brújula, la segunda prioridad del agua, fundamental. Las pistolas se pueden utilizar para hacer señales si estamos cerca de la nave nodriza, y también los primeros auxilios son muy importantes, y el transmisor y receptor FM es muy importante porque deben recordar que los astronautas se comunican con estos aparatos cuando están en la luna. Entonces, ahora, ¿quién pasó la prueba? ¿Alguien que haya pasado la prueba? Que los primeros 5 estén exactamente iguales y otros 5 bien. ¿Alguien pasó? Sí, aquí pasaron. Ah, tenemos una astronauta mujer. Felicitaciones. Pero creo que el ejercicio, además de divertirse un poco, porque creo que lo disfrutaron, les puede dar a ustedes unos mensajes muy claros.